A partir de este momento, entras al mundo del transporte de la mano de El Expreso Radio. Noticias, opinión, información, comentarios. Todo lo que pasa en el transporte de cargas y pasajeros pasa por El Expreso Radio, con la conducción del periodista especializado Daniel Orsiani. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión del Expreso Radio. Estamos aquí por Conexión Abierta, usted sabe, la radio premiada con Martín Fierro, la mejor programación digital. Lo tenemos a Hernán Novara, la producción, Marcos Eisenberg en los controles, soy Daniel Orsiani. Tenemos un tema hoy que, bueno, parece que es el tema del día que va a afectar muchísimo, sobre todo lo que es el transporte de pasajeros de larga distancia, que ya está sufriendo una grave crisis, que es que han liberado el 15 de agosto los pasajes que con 30 días de anticipación se pueden comprar hasta un 30% más barato, o sea que rompieron lo que fue la tarifa mínima. Vamos a hablar de eso durante el transcurso del programa y si tenemos suerte también vamos a hablar un poco de transporte de carga, cómo están las tarifas, si se están cumpliendo los pagos acordados o no. Todo eso y mucho más aquí en el Expreso Radio. Comunícate con nosotros por todos los canales, telefónicamente al 4861-1261 y 4862-1251, por mail a expreso@elexpresotv.com y encontranos en las redes sociales, Facebook, El Expreso TV, en Twitter como @elexpresotv. Todas las noticias semanales del transporte, los programas de televisión y de radio, El Expreso TV y El Expreso Radio en el portal de noticias más importante del transporte. www.elexpresotv.com. Entra cuando quieras, siempre actualizado. www.elexpresotv.com. Todo el transporte en un solo sitio. Sumate a nuestro canal de YouTube, búscanos como El Expreso Radio y podrás navegar entre todos los programas emitidos. Continuamos aquí en el Expreso Radio. Bueno, la noticia en sí es muy simple. Desde el 15 de agosto, quienes adquieran pasajes con 30 días de anticipación dice que podrán contar con precios hasta un 30% más barato. Esto básicamente echa por tierra lo que eran los pisos mínimos, las bandas tarifarias que había para el tema del transporte aéreo, y plantea algunos temas y algunas dudas y algunas preguntas, por lo menos de mi parte. Primero, es realidad que en muchos lugares del mundo, sobre todo en Europa, hay pasajes muy baratos con la low cost, en determinados momentos, de baja sobre todo, y bueno, lo que se hace es, antes de salir con 10 asientos vacíos, preferible perder menos en esos asientos, rematándolos, digámoslo, a algún precio. El tema acá es el tema del control, básicamente cuando se está en una guerra de tarifas, cuando el tema pasa de ser una oportunidad comercial a ser un tema peligroso. ¿Por qué lo digo esto? Porque cuando se establece un piso mínimo, el piso mínimo lo que hace es determinar que están cubiertos los costos operativos mínimamente con esa tarifa. ¿Qué quiere decir? Que con esa tarifa se pagan el combustible, los seguros, el mantenimiento, los sueldos de los pilotos y demás. Si uno cobra menos de eso, algo no está haciendo. Uno puede decir, bueno, en una determinada cantidad de asientos lo puedo aplicar, en otro no. Sí. El tema es cuando se entra en una guerra comercial y X low cost contra X low cost dice, bueno, durante un tiempo lo bajo, total, por ahí le dejo hacer un poco de mantenimiento, o no pago esto, no pago el otro, y ahí empiezan los problemas. Ese es el gran tema para mí a discutir, cuando estos temas no solamente son comerciales, sino cuando empiezan a afectar la seguridad. Vamos a discutir esto durante el programa. Pequeña pausa y continuamos en el Expreso Radio. Continuamos aquí en el Expreso Radio. Estamos comunicados, vamos a dialogar con Fernando Bulén, él es director de Relaciones Institucionales del Grupo Andesmar.
Fernando, ¿cómo te va? Te saluda Daniel Orsiani. Hola Daniel, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás vos y cómo está la audiencia? Todo muy bien, la verdad, un gusto también hablar con vos, hace mucho tiempo que no hablamos. Tengo un temita que salió ayer y que me gustaría charlarlo con vos, además de todos los temas que vamos a hablar, que es la eliminación de la banda mínima en el transporte aéreo. Bueno, te voy a dar mi opinión. Lo que pasa es que opinar sobre este punto concretamente es un poco difícil. Primero que nada, que no es tan real. El JP1, que sería el combustible de los aviones, ha subido un 40%. ¿Vos creés que existen tarifas de que se pueda bajar más la tarifa? No, las tarifas tienen su precio. Estos son operaciones de marketing que yo puedo hacer, que puede hacer cualquiera, pero que en definitiva lo único que hacen es llevar a una canibalización el sistema de transporte. Pero por otro lado, lo que se produce es una injusticia y un tratamiento desigual a las distintas modalidades del transporte, ¿ok? Entonces, sí. Primero quiero contestarte lo que vos me preguntas. ¿Qué pienso de las low cost? Yo creo que las low cost llegaron para quedarse y son muy positivas, y entiendo que el transporte en la República Argentina tiene que cambiar, y el transporte aéreo le hace muy bien el ingreso de nuevas empresas, etcétera. Entiendo que el transporte en la Argentina cambió, que es un transporte de conectividad en 400, 300 kilómetros y ya no más en esos kilómetros, en esos miles de kilómetros en que veníamos. Entiendo que el mundo moderno va cambiando las costumbres de las personas, lo entiendo todo. Lo único que no entiendo es que haya un tratamiento desigual entre las distintas modalidades del transporte, como si fueran hijos y antenados. Viene el secretario de Transporte, subsidia aerolíneas, sigue subsidiada aerolíneas, que compite con el sector privado, lo cual me parece una brutalidad. Invitan empresas de transporte low cost que vienen a prestar servicios aéreos, pero les desregulan la tarifa, pero sin embargo el transporte de pasajeros por automotor sigue regulada la tarifa, con una banda mínima que si vos la perforás para abajo tenés una multa, si la perforás para arriba lo propio, lo cual ya es una locura. Por otro lado, las empresas de transporte de larga distancia no tenemos ningún tipo de subsidio, lo cual sí lo tiene el tren, lo cual sí lo tiene el transporte urbano de corta y media distancia, los transportes provinciales, y no lo tiene la larga distancia. Lo único que se nos pagaba a nosotros era porque nos toman como un permisionario de servicio público, que es lo que somos, entonces nos imponen a nosotros el traslado de los discapacitados, lo cual está muy bien, y nos pagan una tarifa diferencial menor, que quiero aclararte que en un pasaje, por ejemplo, de 1.000 pesos, nos pagarán 400 pesos. Ahora hace 7 meses que no nos la pagan. Por tal motivo, la discriminación que hay hacia este modelo de transporte es espantoso. Quiero decirte que en algún momento fuimos el transporte más moderno del mundo. Hoy ya es imposible poder solventar los costos, es imposible poder mantener la cantidad de gente empleada que empleaba el sector. Quiero decirte que cada día se pueden prestar menor cantidad de frecuencias, pero lo peor de todo es que yo puedo hacerme cargo de los problemas de mi empresa. Lo que no me puedo hacer cargo son las fallas del gobierno. El gobierno tiene que hacerse cargo de lo que implica su potestad, que es dictar las políticas de transporte, que es dictar las políticas de Estado. Esto es lo que no hacen ellos. No tenemos marco regulatorio, no nos guiamos por nada. Derogaron leyes y no generaron la creación de nuevas leyes, por lo tanto, esto es tierra de nadie. Tenemos dos convenios laborales distintos, ¿ah? Uno para los permisionarios, los supuestos permisionarios de servicios públicos, y otro
marco laboral para aquellos servicios de turismo que son que compiten con el transporte de servicio público. Por lo tanto, como me notarás, estoy un poco sorprendido y creo que la culpa hoy por hoy la tiene el gobierno, que sigue sin tener políticas de transporte. Sí, incluso sorprende que hace unos pocos meses Guillermo Dietrich negó la posibilidad de liberar los precios de las tarifas aéreas. O sea, lo que se dice se cambia, lo que se cambia no tiene continuidad, con lo cual se hace muy difícil programar algo a largo plazo como es el sistema de transporte. Yo digo que el tema, a ver si coincidís, que a mí lo que me preocupa es el tema de las tarifas aéreas reguladas. Existen en todas partes del mundo. Cuando necesitas vender 4 asientos más lo podés vender a valores, pero si entras en una guerra de tarifa y en este país donde nadie controla nada, algo van a dejar de pagar. A mí lo que me preocupa es la seguridad en este tema. Bueno, la seguridad es uno de los temas especiales principales. La seguridad es uno de los temas principales, pero esto también pasa en todas las modalidades de transporte. Pero te reitero, Daniel, el problema es más grave. El problema es que no hay política de transporte, y esto lo dije en tus últimos 10 programas que he tenido el gusto de que me invitaras, te lo dije. Hoy por hoy el problema es la tarifa mínima que se le saca al aéreo. Mañana es la quita de subsidio. Pasado es la autorización con un nuevo convenio laboral para los prestadores de turismo. Pasado es tal otra cosa. En definitiva, el problema es la orfandad que hay en materia de transporte por parte del Estado, que se olvidó de regular la materia, que se olvidó de fijar una política. Si a mí mañana me dicen, señores, ustedes el transporte se desregula, yo no tengo problema, voy a actuar como un transporte desregulado. Pero el problema es que por un lado, como vos decís, hay opiniones contradictorias por parte de los mismos funcionarios. Un funcionario que hace unos meses te decía que no iba a dejar perforar la tarifa y hoy te lo admite que sí, es un señor que al menos genera confusión. Y yo te voy a explicar algo. La seguridad de un país no puede ser confusa, tiene que ser clara. Las reglas tienen que ser claras e iguales para todos, ¿ok? Y de cumplimiento efectivo. Nosotros tenemos 3 organismos que nos regulan el transporte. La CNRT, que ya es un organismo exclusivamente recaudatorio, porque en nombre de la seguridad de los pasajeros, lo único que vive de ponerle multas de cualquier tipo a los prestadores, de secuestrarle los vehículos y hacerlo todo esto en las terminales de ómnibus, es decir, cazan en el zoológico. Una Secretaría de Transporte que no fija políticas y un ministro que se contradice en lo que propone. Por lo tanto, yo no creo que acá se trate de ver quién es peor o quién es mejor. Acá lo que se trata es de alguna vez conformar una mesa de trabajo, que lo vengo diciendo hace años, donde esté el gremio que entienda que todas estas desprolijidades y falta de políticas pone en peligro el trabajo de sus afiliados. Segundo, las empresas que más allá de todo, las empresas tienen que entender que sin políticas de transporte es imposible tener seguridad jurídica, y sin seguridad jurídica no hay inversión posible. Y en tercer lugar, el Estado, que tiene la obligación de fijar políticas a seguir. ¿Soy claro? Cuando falla esto, falla todo. Yo creo, mira, yo en un tiempo también pensaba que era cuestión de que se acomoden, luego pensé que era cuestión de que entiendan el sistema, luego pensé que era cuestión de que los funcionarios por ahí no eran tan capaces. Ahora ya estoy convencido que en realidad sí hay una política de transporte, y la política es destruir el sistema de larga distancia. Hay muchas cosas que no pueden ser casualidad. O sea, el sistema de transporte de larga distancia no puede ser el único olvidado en esto. O sea, me resulta ya difícil creer en tantas casualidades, Fernando. A mí me parece lo mismo que a vos, con una diferencia, que yo tengo la culpa encima de haberlos votado y de ser una persona que creo en este gobierno y que vamos a salir. Ahora,
Creer en este gobierno también me obliga a ser adulto en mis consideraciones y decirte, este gobierno, al igual que el anterior, y el anterior, y el anterior, no tiene política de transporte. Es todo improvisación, es todo marketing, es todo grandes anuncios, y la verdad que los problemas siguen intactos como siguen desde hace tantos años. Lo que pasa es que cada día el fondo está más cerca y bueno, y te quiero parar. Hoy por hoy, la mayoría de las empresas de larga distancia están en una situación al menos concursal, al menos. Y bueno, y no hay política de transporte y no hay y esto nos está preocupando enormemente. Y por otro lado también hay una discrecionalidad en el manejo, hay una discrecionalidad porque no terminan de salir ¿cómo se llama? No terminan de salir las regulaciones que tienen que salir, como por ejemplo la monoconducción, una serie de temas que quedaron en que se acordaron en que iban a salir al cortísimo plazo y que todavía no lo tenemos. Estos son los problemas. Yo creo lo mismo que vos. Bueno, te dejo, esperemos que no ocurra lo que lamentablemente va a ocurrir y que cuando caiga alguna empresa grande de transporte se encuentren con que, sorpresa, porque la verdad que no es ninguna sorpresa a esta altura. Te agradezco mucho la comunicación, Fernando. Te agradezco enormemente a vos, Daniel. Nuevamente, como siempre, muchas gracias. Un abrazo grande. Chau, chau. Bueno, estuvimos dialogando con Fernando Bulén, director de Relaciones Institucionales del Grupo Andesmar. Primer tema relacionado con la liberación de las tarifas aéreas de cabotaje. Continuamos en el Expreso Radio. Ya salió El Expreso, a la larga y a la corta. La información más completa del transporte de pasajeros de corta, media y larga distancia. Solicita tu versión digital o impresa a elexpreso@elexpresotv.com. Guillermo Simones, Sociedad Anónima, concesionario oficial Ford, ventas, servicios, repuestos, accesorios, en transporte, un aliado de peso. Partido de La Plata y Lisandro Olmos, Avenida 44 y Ruta 36, teléfono 0221 4963 800. Colcar, buses, camiones, Sprinter. El secreto del éxito es estar bien acompañados. Acceso Oeste, kilómetro 35, Moreno. Teléfono 0237 468 4444. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Las principales empresas argentinas dedicadas al transporte urbano e interurbano de pasajeros confían en Agrale. Buses de motor delantero, trasero y articulados, producidos en nuestro país que recorren diariamente toda su geografía. La confiabilidad de nuestros productos, adaptados a las necesidades de los transportistas argentinos, hace la diferencia. Quien va con Agrale, va más lejos. Megacar, concesionario oficial buses y camiones Agrale. Ahora también nos podés visitar en nuestra nueva casa de Megabús, en Ruta Panamericana, kilómetro 42500. Comunicarte al 011-4887-9400 o ingresar a www.megacars.com.ar. Megacar. Juntos generamos confianza, transformamos el presente y desafiamos el futuro. Mercedes-Benz te ofrece siempre la mejor forma de llegar a donde quieras, incluso a tu Mercedes, porque Mercedes-Benz Financiera es la manera más ágil y transparente de llegar a tu auto, camión o utilitario a través de una amplia gama de opciones de financiación y leasing. Llámanos al 0800 2222 623 o ingresá en mbfinanciera.com.ar y descubrí cómo transformar tus proyectos en realidad. Mercedes-Benz Financiera, la gente que entiende tu negocio.
Ya salió el Expreso Magazine del Transporte, la revista periodística más importante del transporte de cargas. Solicita tu versión digital o impresa a elexpreso@elexpresotv.com. El Expreso Magazine, la revista VIP del transporte automotor de cargas. Comunícate con nosotros por todos los canales, telefónicamente al 4861-1261 y 4862-1251, por mail a expreso@elexpresotv.com y encontranos en las redes sociales, Facebook, El Expreso TV, en Twitter como @elexpresotv. La nueva línea de camiones livianos y medianos de Agrale facilita tu trabajo y aumentan tu productividad. Camiones Agrale. Tecnología de avanzada con la confiabilidad de siempre. Acércate a conocerlos en nuestra red de concesionarios de todo el país. Quien va con Agrale va más lejos. Todas las noticias semanales del transporte, los programas de televisión y de radio, El Expreso TV y El Expreso Radio en el portal de noticias más importante del transporte. www.elexpresotv.com. Entra cuando quieras, siempre actualizado. www.elexpresotv.com. Todo el transporte en un solo sitio. Sumate a nuestro canal de YouTube, búscanos como El Expreso Radio y podrás navegar entre todos los programas emitidos. Continuamos aquí en El Expreso Radio. Bueno, seguimos hablando del tema de transporte aéreo, de la eliminación de la banda mínima. Vamos a dialogar con Jorge Molinas, asesor de empresa de transporte, también especialista en transporte aéreo. Jorge, ¿cómo te va? Te saluda Daniel Orsiani. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien. Tanto tiempo, ¿no? Exactamente, sí. Bueno. ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos kilómetros sin vernos? Así está bueno el tema. Escúchame, ayer nos sorprendió el ministro Dietrich con una resolución que dijo que no la iba a sacar, pero que al final la sacó, que es eliminar la tarifa, la banda mínima de transporte aéreo. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, en realidad, como concepto te diría que estoy de acuerdo, porque obviamente las empresas es la única forma que tienen para competir, y la única forma para competir es a través de lo que se le cobra al pasajero por el tramo que va a utilizar. Entonces, yo como te decía, en concepto estoy de acuerdo, y eso va a hacer que en la Argentina, que es un país que vos conocés tanto como yo, que las distancias son tan largas, que hoy muchos argentinos que tienen que hacer entre 16, 18 horas o 20, 24 horas de colectivo para llegar desde su provincia a Buenos Aires, lo puedan hacer en 2 o 3 horas de avión, ¿no? Entonces, creo que la medida es muy positiva, pero lo que no estoy de acuerdo es en que no hay un proceso de reconversión, fundamentalmente para las empresas de micro, que se tienen que adaptar a este nuevo sistema, a una competencia, entre comillas, desleal, porque no hay forma de competir entre el colectivo y el avión, y además todo un tema de infraestructura que se necesita en los aeropuertos, que hoy no tenemos. O sea, hace 2 días o 3 el transporte aéreo estuvo paralizado porque no había visibilidad, o sea, había neblina tanto en Ezeiza como en Aeroparque. O sea, cuando estas cosas en otros países, en otros aeropuertos del mundo no sucede. O sea, primero creo que hay que trabajar también en la infraestructura, hay que tener la seguridad del transporte aéreo como corresponde, que no la tenemos, y después en realidad trabajar un poco más en la desregulación y en la competencia, que también va a hacer que Aerolíneas y Austral
también se reconviertan, ¿no? Porque no van a poder competir con los bajos costos que seguramente van a tener las nuevas empresas que van a entrar a jugar en el mercado. Sí, yo tengo, la verdad, la opinión mía no es ni buena ni mala, lo que es un poco de desconfianza en cuanto a cómo funcionan los controles en nuestro país. Esto es muy normal, el tema de que haya pasajes más en Europa, más baratos, no son todos los pasajes, son algunos cupos nada más, cuando hay que llenar la aeronave o cuando para sacarlos anticipados. El tema es que en Argentina estamos muy acostumbrados a lo que son las guerras comerciales y donde no existen controles uno tiene miedo de que decir, bueno, la tarifa mínima generalmente se utiliza para decir, bueno, los costos están cubiertos hasta por aquí y bueno, yo no sé si en el caso de que estamos viendo hay algún tipo de control para establecer que se va a cumplir eso, ¿no? Bueno, mira, en realidad te diría que los costos en el transporte aéreo son muy variables y te diría que hoy las empresas de transporte aéreo ya dejaron de ser lo que nosotros conocíamos como negocio de transporte y pasaron a ser un modelo de negocio financiero. Entonces, nosotros que venimos del mundo del transporte sabemos que no hay nada más, una pérdida del 100% es un ómnibus, un tren o un avión que salió y que tiene un asiento vacío. Entonces, esa es la cuestión, además, como vos decías, del estudio del mercado para saber en qué fechas, en qué días vos podés ofrecer, porque no tenés cubierto la venta total de tus pasajes. En Europa hay también pasajes de última hora, que vos podés ir a tomar un avión, que digamos a comprar y se compra muy barato, que es a última hora porque ya el avión está por salir y ese asiento está vacío, pero digo, tiene que ir todo de la mano, ¿no? O sea, yo siempre digo, bienvenido las empresas de transporte, bienvenido las empresas que vienen a competir, que van a hacer bajar los costos, que en el caso de transporte son costos altos en nuestro país, pero, digamos, tenemos que dar herramientas para que, primero, haya un control en la seguridad. Segundo, la ANAC tiene que intervenir mucho más de lo que hoy interviene, porque además la gente que está al frente de la ANAC no conoce de transporte aéreo. Digamos, hoy hay aeropuertos en el interior del país, yo sé que a vos te escuchan mucho desde muchos lugares del país, que están cerrados la mayoría del día. Es más, no se lo puede ni anotar como aeropuerto de emergencia o de alternativa porque en el horario que puede operar... Sí, hay que buscarlo en la casa, el de la torre. Claro, tenés que llamar al bombero, tenés que llamar al del control de torre. O sea, la verdad, digo, Dietrich tiene muchas cosas para pensar que únicamente desregular esto. Estoy de acuerdo con la medida, pero, a ver... Hoy se está operando en un aeropuerto que desde mi punto de vista es muy peligroso, que es Palomar. Pero no porque el aeropuerto en sí sea peligroso, sino porque la ciudad creció alrededor de ese aeropuerto y además todas las obras de infraestructura que se tienen que hacer en ese aeropuerto no se pueden hacer. Entonces yo digo, cuando ese aeropuerto se cierra, cuando el aeropuerto de Ezeiza está cerrado, cuando Aeroparque está cerrado, digo, ese avión que va a operar en Palomar, ¿cuál va a ser su alternativa? Sumado a esto, que las empresas de bajo costo, que ese es el nombre, bajo costo, sí, sí. O sea, no te diría que juegan, pero sí tienen tienen muy detallado la cantidad de kilogramos, que no son litros, son kilogramos de combustible que lleva el avión. O sea, tiene que estar muy bien regulado eso para que la seguridad del transporte aéreo esté garantizada. Sí, sí, que no pase lo que pasó en Colombia, ¿no? También, bueno. No, pero además te diría lo siguiente, o sea, a ver, ¿qué cambió en Aeroparque de acá al accidente de Lapa? Sí, vi que están haciendo una torre con un radar nuevo, no mucho más. Bueno, ¿no? perfecto. Eso está muy bien. Eso está muy bien. La torre era la única torre de control de un aeroparque que daba espalda a la pista. Pero la calle de rodaje no existe. Las avenidas cruzan por las puntas de pistas. Sí, sí, sí.
un avión se puede ir igual que antes. Exactamente. Entonces yo digo, creo que hay cosas para debatir, porque no son cosas en conjunto, porque como vos sabés, en el transporte aéreo, los grandes problemas vienen por pequeñas sumas de pequeños problemas, entonces termina en un gran problema. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, o sea, tenemos que tener los radares que tenemos que tener para tener un buen control del espacio aéreo, tenemos que tener toda la instrumental que existe en el mundo para que el avión pueda aterrizar sin visibilidad, por lo menos en los 4 o 5 aeropuertos más importantes del país. Sí, seguro. ¿Cómo puede ser que un avión que viene de Europa no puede operar en Ezeiza y opere en Montevideo? A ver, contame cuáles son las diferencias climáticas que tenemos entre Montevideo y Buenos Aires y Ezeiza. Son exactamente las mismas. O sea, por eso te digo que me parece que son anuncios que a la gente le va a venir bien, pero después la pregunta es ¿cómo vamos a llegar a eso? Con un dólar de 30 pesos, que te quiero decir que todos los aviones que se traen son alquilados, se pagan en dólares, los seguros internacionales se pagan en dólares, los sistemas de reserva son en dólares. Sí, el combustible aumentó también. No vamos a poder bajar mucho los precios de los boletos, ¿no? La verdad que es una situación, a mí lo que me preocupa, un poco para terminar, es un poco también la incongruencia del gobierno. Hace 2 meses dijo esto no iba a pasar, esto pasa, o sea, las empresas a larga distancia pasan una situación difícil, no le dejan hacer lo mismo, o sea, me parece que hay un poco de desgobierno, ¿no? Sí, yo creo que además es no conocer el tema, o sea, desgraciadamente en Argentina estamos muy acostumbrados, y no desde ahora, sino desde hace muchos años, a convocar a gente o poner a ministros, a secretarios que no saben del tema. Y además, en vez de convocar para a sus asesores, a gente que viene del sector, que conoce, vienen a darle cátedra a la gente que hace años que está dentro del transporte y que viene estudiando la problemática del transporte, que viene trabajando. Por eso digo, me parece que Argentina también tiene que tener un gran discurso en estas cosas, porque en el mundo puede cambiar el presidente, puede cambiar el ministro, pero nunca cambia un director nacional, nunca cambia la gente que está siempre trabajando y que lleva adelante una gestión dentro de transporte y de otras o sea... sí, la parte política puede cambiar, pero el conocimiento técnico no. Son los profesionales que hacen funcionar la máquina, ¿no? Seguramente. Jorge, un gustazo hablar con vos, te mando un abrazo. Te mando un gran abrazo y nos vemos pronto. Dale, acá. Chau. Bueno, hasta aquí dialogando con Jorge Molina, el asesor de empresa de transporte. El tema, otra vez, tarifas aéreas, eliminación de la banda mínima. Continuamos en el Expreso Radio. Ya salió El Expreso, a la larga y a la corta. La información más completa del transporte de pasajeros de corta, media y larga distancia. Solicita tu versión digital o impresa a elexpreso@elexpresotv.com. Guillermo Simones, Sociedad Anónima, concesionario oficial Ford. Ventas, servicios, repuestos, accesorios. En transporte, un aliado de peso. Partido de La Plata y Lisandro Olmos. Avenida 44 y Ruta 36. Teléfono 0221 49 63 800. Colcar. Buses, camiones, Sprinter. El secreto del éxito es estar bien acompañados. Acceso Oeste, kilómetro 35, Moreno. Teléfono 0237 468 44 44. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Las principales empresas argentinas dedicadas al transporte urbano e interurbano de pasajeros confían en Agrale. Buses de motor delantero, trasero y articulados, producidos en nuestro país, que recorren diariamente toda su geografía. La confiabilidad de nuestros productos, adaptados a las necesidades de los transportistas argentinos, hace la diferencia. Quien va con Agrale, va más lejos.
Megacar, concesionario oficial buses y camiones Agrale. Ahora también nos podés visitar en nuestra nueva casa de Megabús en Ruta Panamericana, kilómetro 42500. Comunicarte al 011-4887-9400 o ingresá a www.megacars.com.ar. Megacar. Juntos generamos confianza, transformamos el presente y desafiamos el futuro. Mercedes-Benz te ofrece siempre la mejor forma de llegar a donde quieras, incluso a tu Mercedes, porque Mercedes-Benz Financiera es la manera más ágil y transparente de llegar a tu auto, camión o utilitario a través de una amplia gama de opciones de financiación y leasing. Llámanos al 0800-2222-623 o ingresá en mbfinanciera.com.ar y descubrí cómo transformar tus proyectos en realidad. Mercedes-Benz Financiera, la gente que entiende tu negocio. Ya salió el Expreso Magazine del Transporte, la revista periodística más importante del transporte de cargas. Solicita tu versión digital o impresa a elexpreso@elexpresotv.com. El Expreso Magazine, la revista VIP del transporte automotor de cargas. Comunícate con nosotros por todos los canales. Telefónicamente al 4861-1261 y 4862-1251. Por mail a expreso@elexpresotv.com. Y encontranos en las redes sociales. Facebook, El Expreso TV. En Twitter como @elexpresotv. La nueva línea de camiones livianos y medianos de Agrale facilita tu trabajo y aumentan tu productividad. Camiones Agrale. Tecnología de avanzada con la confiabilidad de siempre. Acércate a conocerlos en nuestra red de concesionarios de todo el país. Quien va con Agrale va más lejos. Todas las noticias semanales del transporte, los programas de televisión y de radio, El Expreso TV y El Expreso Radio en el portal de noticias más importante del transporte. www.elexpresotv.com. Entra cuando quieras, siempre actualizado. www.elexpresotv.com. Todo el transporte en un solo sitio. Sumate a nuestro canal de YouTube, búscanos como El Expreso Radio y podrás navegar entre todos los programas emitidos. Bueno, continuamos aquí en El Expreso Radio, queda poco tiempo. Un par de noticias para compartir con ustedes. Primero, junio de 2018 bajó casi un 30% el patentamiento de los vehículos de transporte de carga pesados en Argentina respecto a junio del 2017. Si bien el acumulado del año se mantiene un 2,5% por arriba, ya es un signo que el segundo semestre viene muy, muy duro. Y también al respecto, bueno, no pudimos hablar esta semana con la gente de FETRA, pero sabemos que hay muchos inconvenientes con el tema de los dadores de carga que no están cumpliendo con las tarifas ya programadas, ya pactadas, así que bueno, se están registrando protestas y se están registrando reclamos, saben que hay poco trabajo y se están aprovechando de eso. La semana que viene vamos a tratar de ver qué está haciendo la gente de la federación para contrarrestar este tema, porque no, la verdad que si encima los que tienen el dinero se aprovechan de lo que no tienen, la cosa está cada vez peor. Nos tenemos que despedir hasta la semana que viene. Les recuerdo, lo tenemos a Hernán Novoa en la producción, Marcos Eiser en los controles. Soy Daniel Orsean, estamos aquí por Conexión Abierta, la radio premiada con el Martín Fierro, la mejor programación digital. Y nos vemos el próximo martes aquí en Expreso Radio. Chau, chau.